Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer esta bonita botita. Está súper chulis, vean, no es necesario rellenarla para que quede acomodadita. Así es como luce, está súper cute. ¿Quieres saber cómo tejerla? ¿Te parece si me acompañas de principio a fin a ver este video? ¿Comenzamos? Pues comenzamos. Voy a utilizar este tipo de material, es de bambú. Y aquí dice que es un número 3, pero es una hilaza y claro que no es un número 3, por lo menos no en milímetros, ¿ok? Así es que ahí en casita les voy a demostrar que es del número 2. Aquí comienza mi centímetro 1, aquí está el número 2, lo voy a colocar aquí y miren, ahí está, ¿sí? Entonces, si nosotros lo quitamos, ahí podemos ver. Ahí está. Ok, vamos a poner aquí nuestra uña. Ahí está, 2 milímetros. Aquí sería número 3, por lo tanto no es un número 3. Para que en casita lo tomen en cuenta, es número 2, ¿ok? Así es que vamos a utilizar en esta ocasión dos colores. Es bambú, es suave para los nenes y vamos a ocupar también una aguja, unas tijeras, en mi caso un ensartador, porque ya saben que tengo un problema para ensartar las agujas, que no soy muy buena. Y también vamos a necesitar ganchito de 2.5 o 2 milímetros y medio. Hay quienes toman como referencia el primer número, aquí para LATAM o para Latinoamérica 2.50 o 2 milímetros y medio. Voy a comenzar en esta ocasión asegurando nuestro primer punto. Ahí vamos a apretar, que quede apretadito. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer nuestra primer cadena así apretada. Y la siguiente ya va a ser normal. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta aquí. Si lo quieres hacer más grande, hazle una cadena más. Y si lo quieres, en este caso es de 9 centímetros. Si lo quieres del número 10, agrega una cadena. Si lo quieres del número 11, agrega 2 cadenas. Esta es mi última cadena, que fue la 15. 1, 2, 3 cadenas más. Y en esta cadena vamos a tejerle 1 y 2 puntos altos. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a ir tejiendo punto alto. 1. Vamos a tejer 13. 2. Va a ser 1 por cada espacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta aquí. Ahora, este punto que sigue, voy a hacer 8 puntos en un mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta aquí. Y ahora voy a continuar de este lado tejiendo 13 puntos altos, uno por cada espacio. Los que tejieron una cadena más van a ser 14 y los que tejieron 2 van a ser 15, ¿ok? Entonces llevo 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hacemos 3 puntos altos aquí donde inicié. 1, 2 y 3. Ahora voy a cerrar 1, 2 en la cadena número 3. Cierro con un punto deslizado y vamos a cortar esta hebra que fui perdiendo ya de regreso. Así me va a quedar. Está compuesto solamente de 3 vueltas. 1, 2 y 3. Va a ser bien rápido. Vuelta número 2. Hacemos una cadena. En este espacio, un punto bajo. Mismo espacio, punto bajo. Llevo 2. En este que sigue, vamos a hacerle 2. 1 y 2. Sí, ya llevamos 4. En el que sigue hacemos 1 y 2. Entonces llevamos 3 aumentos. Ahora, en el que sigue vamos a tejerle punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Los que hicieron una cadena más van a ser 14 y los que hicieron 2 van a ser 15. Ahora yo voy a tejer 8 puntos dobles, es decir, 8 aumentos. Empiezo desde aquí. Mismo espacio. Ahí va 1. En el que sigue 2. Siguiente. 3, 4, 5, 6, 7 y por último 8. 8 aumentos y voy a continuar con 1 por cada espacio. 1, 2 van a ser 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y estos 3 que siguen voy a hacerlos de aumento. 1 y 2. Ahí llevamos el primero. Segundo y por último tercero. ¿Sí? 3 aumentos. Voy a pasarme a donde tengo mi primer punto bajo y tejo un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3, que es la última vuelta. Una cadena y un medio punto, y aquí en este medio punto yo voy a colocar un marcador. Esto solamente es para saber dónde vamos a cerrar. Me paso el punto que sigue, medio punto, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11. Ahora hacemos 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí. Y ahora vamos a continuar con 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a continuar con 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a finalizar con 11 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí en esta parte voy a soltar. Cortamos y con la ayuda de la aguja vamos a pasar a donde está el marcador. Ahí. Ya retiramos el marcador. Paso. Y ahora vengo por arriba y paso esta hebra y estas 3 hebras. Ahí están. Y voy hacia abajo. Listo. Y ahora voy a perder este pedacito de lana. Paso por aquí, por acá. Y listo. Ya puedo aquí mostrarles la plantilla. Ahora vamos a ver cuánto es lo que mide. La plantilla hasta este momento mide 9. A ver, voy a ver si se alcanza a ver. Ahí está. 9 centímetros, ¿sí? Hasta aquí. Ahí está. Ok, pues ya lo vieron. Sí, 9 centímetros. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuevamente nuestra regla y vamos a ubicar dónde está el centro. Ahí está, ¿sí? Vamos a ubicar el centro. Este es el centro. Entonces, lo ubico. De aquí hacia acá va a ser una medida y de aquí hacia acá va a ser otra medida. Entonces voy a pasar por aquí. Este va a ser el centro. Tendría que tener 2 centros, de hecho.
Voy a ver si los puedo calcular, pero no. Va a quedar de aquí hacia acá, ¿ok? Pero de todos modos yo voy a colocar 2 marcadores y ahorita les voy a decir por qué. Ahí está uno y del otro lado le coloco el otro. Ahí está, ¿sí? Cuando vayas a hacer tu otro zapatito, si este es el centro, aquí le colocas uno y de este lado le colocas el otro, pues para que sea el derecho y el izquierdo, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro centro ubicado. Ahora vamos a continuar. Vamos a tomar este pedacito de lana y del otro lado, amigas y amigos, no vamos a contar, no vamos a contar, ni siquiera es necesario. Yo voy a colocar igual el mismo para que me quede en el centro, ¿sí? A la mitad. Ahí está. Esta es mi mitad y yo voy a pasar por aquí. Paso, llevo esta hebra por arriba, una cadena y en el mismo espacio estoy tomando solo la mitad de la cadena, tejo un punto bajo y vamos a tirar este para ajustarlo, ¿sí? Voy a ajustarlo aquí, ahí está. Hago una cadena. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejer punto alto. En el que sigue punto alto, siguiente punto alto y solo tomo la mitad de la cadena. Y al mismo tiempo hay que ir perdiendo este pedacito de hebra para no tenerlo que perder al final. Aquí ya he llegado a donde está la parte del marcador y ahí voy a tejerle un punto alto, coloco marcador ahí está, y aquí donde está el siguiente tejemos también un punto alto, coloco marcador. En la siguiente vuelta nos van a servir esos marcadores y ya continúo tejiendo uno por cada espacio. Nada más quería mostrarles aquí el frente por si alguna amiga tuviese alguna duda de qué se le hace en la parte del frente. Pues nada, solamente tejí uno por cada espacio. Completo la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta y este punto lo voy a tomar así por la parte de abajo y hago un punto deslizado para que este punto se vea en relieve. 2 cadenas y voy a continuar el que sigue por abajo, el que sigue por arriba, llevo 3 por abajo, miren, 4 arriba o en relieve, 5 por abajo, 6 arriba, 7 abajo, 8. Voy a continuar con la misma técnica, uno arriba y uno abajo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
23 y por último 24. Este último punto me tiene que quedar por la parte de abajo. Si te queda por arriba, entonces regrésate y comiénzalo con un punto por abajo y luego uno por arriba, ¿sí? El detalle es que nos tiene que quedar aquí uno por abajo. Y aquí está el marcador. 1, 2, 3 y el del marcador serían 4. Así los vamos a necesitar. Ok, vamos a quitarlo y vamos a pasarnos. 1, 2 y en el número 3 lo tomo en relieve y tejo un punto alto en relieve. El que sigue, un punto alto en relieve y voy a regresar por estos dos que pasé sin tejer, pero los voy a tomar así, por la parte de aquí de atrás. Voy a tomar este primero, este, ¿sí? Entonces puedo bajar los puntos para que se vean y sea más fácil tejer mi punto alto. Y ya está tejido. Ahora vamos a tomar el que sigue por la parte de atrás. Miren, aquí por atrás paso ganchillo, ahí está tomado el punto que había pasado sin tejer, que es este, y tejemos un punto así, un punto alto. Y luego vamos a quitar este marcador, ya no los vamos a necesitar. Yo voy a pasarme 1, 2 y en el número 3 tejo. Ahí voy. Un relieve. Me paso al punto que sigue y tejemos un relieve. Y voy a regresar por estos dos que pasé sin tejer, pero ahora los voy a tomar el primero por arriba de los puntos. Y tejo punto relieve y el que sigue en relieve. Ahí está. Entonces el cruce la primera vez me va a quedar hacia afuera, ¿sí? Que es este cruce, así hacia afuera. Ok, ahora vamos a pasarnos a este siguiente espacio y el siguiente espacio tiene que quedar por abajo. El que está antes del cruce por abajo y después del cruce por abajo. Ahora el que sigue por arriba, por abajo, arriba, abajo, hasta completar toda la vuelta. Voy a completar toda mi vuelta. A ver, ahí está, por abajo. Así. Y así me va a quedar completo. Una vez terminada la vuelta, aquí va a ser este último punto por abajo. Y vamos a repetir. Aquí tenemos este que son las dos cadenas y cuenta como un primer punto. Tomo por abajo, deslizo, dos cadenas, paso al punto que sigue. Está tejido por abajo, por lo tanto tejo un punto alto por abajo y luego uno en relieve. Uno por abajo, uno en relieve. Uno por abajo, uno en relieve. Y esto lo voy a hacer hasta llegar a la parte donde tenemos la parte de los cruces, ¿verdad? Ok, entonces habíamos quedado que aquí eran 24 puntos, si mal no recuerdo, los vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Vamos a continuar con la misma técnica. 13, los que están en relieve se tejen por arriba y los que están por abajo como este, por abajo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 y el que está por abajo 24, ¿verdad? Ok. Si se fijan aquí no hicimos disminuciones, fuimos parejito. Y aquí tenemos 8 puntos que son del cruce. Estos 8 puntos yo los voy a tomar todos en relieve. ¿Cómo se vayan presentando? 1, 2 y luego siguen estos que están aquí abajo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Y ahora vamos a tomar este por abajo y voy a tejerle el punto alto. Listo. Ahí ha quedado la parte del frente. Ahora vamos a continuar. Tengo este por abajo, 1, van a ser igual, 2, hasta completar toda mi vuelta. Hay que irlos tejiendo, recuerden, en elástico simple o como se van presentando. Están por abajo, los tejemos por abajo. Están en relieve y los tejemos por arriba. Completo toda mi vuelta. Está quedando bien bonito, amigas. Anímense ahí en casita, vean qué hermoso queda. Y lo pueden tejer para niño o para niña. Una vez terminado voy a pasar, hago un deslizado, 2 cadenas para iniciar y siempre se va a terminar igual. Ya hemos terminado la vuelta 3, 1, 2, 3. Vamos por la vuelta 4, igual voy a hacer el mismo proceso. Voy a ir tejiendo cómo se presentan los puntos. Ahí está. Voy a continuar hasta llegar acá a la parte del frente. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, aquí tengo el cruce. Este punto está por abajo. Yo necesito tener estos 3 relieves que van a ser de disminución. Ya ubicaron, ¿verdad? Aquí está el centro, estos son los cruces. Este punto bajo no se toca. 1, 2 y 3 relieves. Entonces voy a hacer lo siguiente. Tomo el relieve, voy a hacer disminución. Dejo un punto alto sin terminar. Voy a pasar este y en el que sigue dejo en relieve un punto alto sin terminar. Paso el que sigue, que está por abajo, y tomo el de relieve, que sería el tercero, y tejo un punto alto sin terminar y cierro estos 3. Y aquí hice mi primer disminución. En este que sigue, que está por abajo, lo voy a tomar y tejo un punto alto. Este no se va a modificar. Y ahora en esta parte de aquí voy a hacer un cruce. Paso 1, 2 y en el punto que sigue tejo un punto alto. En el que sigue un punto alto. En relieve los 2. Y luego voy a regresar por estos 2. Por aquí por abajo, por la parte de abajo, tomo el primero. Miren, ahí está el primero. Y tejo un punto alto en relieve. Ahora voy a tomar este segundo punto, este, que también pasé sin tejer, y tejo un punto alto en relieve. Y ahí están ya los 2 puntos tejidos, ¿sí? Ok, ahora me voy a pasar a estos 4. Paso 1, 2 y en el que sigue voy a tejerle punto en relieve, siguiente punto en relieve y voy a regresar por estos 2. Tomo el primero, pero en esta ocasión se van a tejer por arriba. 1, el segundo, ahí va el segundo, listo. 2 y aquí este que sigue por abajo, ahí está. 3, ¿sí?
Y ahora paso y voy a tomar este de relieve, punto alto sin terminar, paso sin tejer, el que está por abajo, y el de relieve, punto alto sin terminar, lazada, paso sin tejer, y en el que sigue punto alto en relieve, los 3 sin terminar y cierro. Y ahora me voy a pasar a este punto que está aquí y tejemos por abajo en relieve, por abajo en relieve, hasta completar toda mi vuelta. Uy, ya está quedando bien chulis. Ahorita se los voy a mostrar, vean. Vean, ¡tarán! ¡Qué bonito está quedando! Ahí en casita, ¿qué calificación le pondrías a estos zapatitos? Y aprovecho para agradecerle de todo corazón a todas las ganchilleras de oro. Mil gracias, amigas y amigos, por hacerme fuerte. Gracias, 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 porque con esas aportaciones yo puedo comprar mi material. Así es que se los agradezco de todo corazón y les deseo que Dios y el universo les multiplique al 1000% su buena voluntad. Gracias infinitas, y voy a completar, ¿verdad? A completar toda mi vuelta. Ya estoy aquí por terminar. Vamos a hacer 3 vueltas, amigas y amigos, de disminuciones. Aquí ya termino por la parte de abajo, deslizo 1, 2 cadenas, siguiente punto está por abajo y tejo el punto alto por abajo. Siguiente está en relieve. Para esto ya terminamos nuestra vuelta 1, 2, 3, 4 y esta es la vuelta número 5. Aquí me paso por abajo, ya llevamos 4 puntos, 5, vamos a seguir con la técnica, 6, 7, 8, hasta que llegue 2 relieves antes de la disminución, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos en total, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok, ya tenemos 14 puntos y aquí está la disminución. Yo voy a tomar este y esta, ¿sí? Estas dos en relieve. Paso y tejo punto alto sin terminar. Este punto lo paso sin tejer y en el que sigue punto alto en relieve sin terminar, paso sin tejer y tomo este que fue la disminución, tejo punto alto sin terminar y cierro. Y me voy a pasar a este punto que sigue, que está por abajo, y tejo el punto por abajo. Y ahora en esta vuelta voy a hacer 8 puntos de relieve. 1, voy a ir tejiendo como se van presentando. 2, ahora siguen los 2 de aquí de abajo, ¿verdad? No hay que perderlos ni hay que pasarlos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están. 8 puntos de relieve. Y me paso al que sigue, lo tomo por abajo. Y ahora vamos a hacerle este que es un relieve, este lo voy a tomar así de lado a lado y tejo un punto alto en relieve. 1, paso sin tejer, relieve. 2, paso sin tejer, relieve. 3 y cierro. Ahí está la disminución. Y continúo tejiendo hasta completar toda la vuelta. Uy, ya llegaron mis amigos, les gusta cantar aquí afuera de mi ventana. Qué bonito. ¿Sí los escuchan, amigas y amigos? No están enjaulados, ellos pueden volar y vienen y cantan y luego se vuelven a ir. Y
Está súper cute escucharlos. Es una gran bendición para mí. Y también para ustedes, amigas, que tienen ahora sí que, pues, la suerte de escucharlos, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. Paso por abajo. 1, 2. Ya hemos terminado vuelta 1, vuelta 2, 3, 4, 5. Vamos por la vuelta 6. Paso y empiezo a tejer cómo se van presentando. Llevo 3, así como se presentan los puntos. Si están por abajo, tejemos por abajo. 4, si están en relieve, pues en relieve, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí. No, yo creo que vamos a dejarlo en 10. Así. Amigas, quien guste que haga para niños más grandecitos o para adultos, déjeme su comentario, ¿ok? Y un me gusta para este video. Aquí ya llegamos, está este de las disminuciones y estos dos de relieve. Entonces voy a pasarme al primero de relieve. Sin terminar, paso sin tejer. Segundo de relieve. Sin terminar, paso sin tejer. Tercero de relieve. Y cierro. Ahí está. Esta es la última disminución. Ahora me voy a pasar aquí y voy a tejerle el punto alto por abajo. Y vamos a hacer el cruce. Paso 1, 2 y en el que sigue en relieve. Siguiente relieve. Y ahora regresamos por abajo, ¿verdad? Así. Vamos a tomar el primer punto. Ahí está. Vamos a bajar y hacemos el punto alto. Y luego en el que sigue, vamos a tomar este que sigue. Ahí está. Y ahora me voy a pasar 1, 2 y en el que sigue 1, 2 y regreso. Tomo el primero que pasé sin tejer, el segundo que pasamos sin tejer. A ver, voy a tomarlo bien. Ahí está, ahora sí, listo. Y pasamos este que está por abajo. Y ahora hacemos 3 disminuciones. La primera, punto alto sin terminar, paso sin tejer, el de relieve, punto alto sin terminar, paso sin tejer y el de relieve, punto alto sin terminar y cierro. Ahí está, miren, ya como han quedado la parte de la disminución y ahora voy a continuar hasta completar toda la vuelta. Uy, amigas y amigos, ya casi terminamos, ya estamos a punto de finalizar. Y ahí en casita, ¿cómo vas, amiga? Cuéntame, ¿te está gustando? ¿Fácil, difícil? Yo quiero saber qué opinas. ¿Y quieren zapatito navideño? Déjenme comentario también y tal vez les haga una playlist para puro zapatito, ¿va? Ok, aquí por abajo deslizo 2 cadenas, me voy a pasar al punto que sigue y voy a empezar como corresponde, abajo, arriba. Ya no voy a hacer disminuciones, ojo, abajo. Bueno, sí voy a hacer una nada más, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Miren, aquí está la disminución. La tomo, arriba, siguiente por abajo. Y ahora me voy a ir y voy a tomar así normal 8 puntos. 1, vamos a tejer 8 puntos altos normal. 2, aquí son los del cruce. 3, 4, 5,
6. Estamos tomando los puntos del trenzado 7 y 8 y son 1 por cada espacio. Y ahora este está por abajo y lo tomo por abajo. El que sigue en relieve, el que sigue por abajo. Voy a tejer ya nada más una disminución, ¿ok? En relieve, por abajo, relieve, abajo, relieve, abajo. Amigas y amigos, si quieren este video volverlo a repetir en otra ocasión o hacer sus zapatitos, yo les voy a recomendar mándalo por WhatsApp, a tu WhatsApp o al WhatsApp de cualquier amigo o familiar, y pues ya nada más le das clic o también compártelo en tus redes sociales como Facebook. Aquí cerramos, ya tenemos vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos por una vuelta más, vamos a ir tejiendo. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo se presentan los puntos hasta llegar a la parte del frente, porque vamos a aplicar una disminución. Uy, qué bonito está quedando. Me encanta cómo está quedando este bonito proyecto. Ahí en casita, disfrútalo, amiga, que lo estoy haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Aquí por abajo, en relieve, esta es la parte de la disminución y luego sigue este punto que es por abajo, ¿verdad? Ok, tomo este por abajo y luego voy a pasar y tejo 1, en el que sigue por abajo 2, en relieve 3 y estos dos puntos que están en el centro, que son los del centro, voy a hacerlos una disminución. Los dos por abajo, no sé si se alcanzó a ver, ahí están. Y tejo un punto alto por abajo. El que sigue sería un relieve. Esa es la única disminución. Por abajo, en relieve, por abajo, en relieve, y así hasta completar toda la vuelta. Entonces ya vieron que ya sincronizó, ¿verdad? Que este era mi objetivo, que se sincronizara. Y vamos a tejerle una vuelta más. ¿Les parece? Tú puedes dejarle una o dos vueltas más. Esto va a depender de tus gustos y sobre todo, amiga, de tus necesidades, ¿ok? Bueno, ya estoy por finalizar. Ahí está. Por abajo cierro 2 cadenas, el que sigue por abajo, en relieve, por abajo, en relieve, y así hasta completar toda la vuelta. Ahorita van a ver, lo que me interesa que vean es la parte del frente donde hice la disminución. Voy a continuar. Uy, qué bonito, lindos, bien bonitos, bonitos y sobre todo elegante tejido a crochet. Son súper geniales. Ahí está, miren. Ahí ya fueron viendo cómo fui llevando la guía. Este está por abajo. Este que sigue es un relieve. Este que sigue, que fue la disminución, lo tomo por abajo. Este que sigue en relieve, recuerden que estamos trabajando sobre puntos altos. Abajo, relieve, abajo y relieve. Y ya, voy a continuar tejiendo. Pueden hacerle una o dos vueltas, ya les había comentado, ¿verdad? Yo aquí en mi caso tengo 1, 2, 3 y en esta parte yo le dejé 1, 2 y 3. Uy, le hubiera dejado otra, ¿verdad, amigas?
pero solo dejé 3 vueltitas. A ver, 1, sería esta, 2, 1, 2, 3, sí, dejé 4 vueltitas. 1, 2, 3, 4, sí. Entonces voy a tejer esta vuelta, amigas, esta y una más porque tengo 3. Sí, entonces me haría falta una vueltita más y regreso y ya les muestro cómo luce, pero les comento, no es necesario ponerle el relleno, por ejemplo, ahorita se los voy a mostrar. No es necesario ponerle el relleno a nuestros zapatitos porque queda bien acomodadito. Vean qué bonitos quedan, ¿sí? Y nos hace falta esta última parte ya para que quede bien bonita la parte de abajo, ¿ok? Entonces voy a terminar esta vuelta, agrego una vuelta más y regreso. Aquí ya para finalizar voy a soltar, cortamos y hacemos el mismo proceso, solamente que voy a ignorar las cadenas, me voy a ir a donde está el punto, pasamos hacia atrás, hacia el centro, para que nos quede ahí la cadenita y ya pues lo podemos pasar por aquí, por este otro lacito y perderlo, ¿va? Pero lo vamos a dejar ahí pendiente y nos vamos a ir hacia la parte de aquí de abajo. Yo voy a empezar aquí donde están estos espacios y lo voy a tejer en color igual capuchino. Voy a dejarle un poquito porque esto los voy a perder, ¿ok? Voy a pasar por aquí y luego me voy a ir al siguiente espacio y deslizo. Siguiente y deslizo. Ojo, no vamos a apretar, hay que dejarlos con una tensión media. Solamente vamos a ir tomando la mitad del punto y deslizando. Deslizo y deslizo. Voy a completar y regreso. Puedes colocar un listón si es para una nena y te va a quedar también súper cute. Voy a intentarlo. Completo. Este es el último punto, así es que deslizo, suelto, corto y hacemos el mismo proceso. Voy a pasar aquí en el punto que sigue, aquí se alcanza a ver la cadena, paso hacia abajo y luego paso aquí a la mitad de abajo, así hacia abajo, y este pedacito de lana ya los podemos traer estas dos hebras por la parte de abajo y perderlas por la parte de adentro. Ahí pasamos la primera y ahí mismo pasamos, voy a pasar la segunda. Voy a ver si aquí me lo da y si no de este lado. Listo, y miren, ya en la parte de abajo así nos va a quedar, ¿sí? Y la botita, como les comento, no le tenemos que poner nada para rellenar, solita nos va a quedar aquí. Vean qué bonita luce por la parte de abajo y por la parte del frente, por donde tú la quieras ver, amiga. Hay luces súper cute, pero pues yo le he puesto aquí nada más para que ustedes ya lo vean un poquito mejor. ¿Les parece? Voy a perder la lanita y regreso. Aquí, para darle ya el toque final, yo he realizado este lacito y se lo voy a colocar aquí en la parte del frente. Entonces yo voy a pegarle aquí, aquí, aquí y aquí. Ahí está. Y vamos a tratar de ponerlo lo más bonito posible. Listo. Pues qué cositas tan chulas puede hacer uno con el crochet, ¿verdad, amigas y amigos? Vean qué bonito ha quedado. ¿Qué les parece? Está súper cute, ¿verdad que sí? Uy, yo adoro estos zapatitos, este modelito. ¿Te gustaría que hiciera más? Déjame tu comentario. Así es como ha quedado el resultado final. Son una belleza. Gracias por haberme acompañado.